seminarios y estas conferencias son muy importantes, como la que vamos a escuchar ahora de Silvia, porque nos permiten ir formando un archivo y además difundirlo y empezar una acción muy concreta, ¿no? Incluso el día de mañana con instituciones. Y esto me parece que es muy importante, pues ya estamos siendo conocidos, ¿no? Ya estamos siendo bastante conocidos. Tenemos una página y, como dijimos, lo importante es rescatar el pensamiento de Silvio hacia el futuro, hacia lo que estamos viviendo, reconstruir también, y esto es importante, nuestro pasado, porque a través de Silvio Gesell reinterpretamos hechos y personajes de nuestra historia. Es muy importante la reconstrucción que se está haciendo acá, y cada uno de los miembros y muchos de los asistentes que están acá, porque lo estamos haciendo en conjunto, como Silvia, que va a hablar hoy, y los demás, no quiero mencionar, hay varios, pero bueno, está Guillermo Andró también, y esa construcción creo que haciéndola de esta manera está dando mucho resultado, y bueno, es una construcción paulatina, así que estamos activos en ese sentido. Bueno, si les parece bien, dicho lo cual, la voy a presentar a Silvia, porque Silvia es una de las iniciadoras de esta iniciativa, justamente con ella, con Cristina Martín, que está aquí también, Julia Archet, un histórico, Facundo Márquez, muchos de los que estamos aquí, construimos esta historia que recién empieza. Así que como fundadora, Silvia, prácticamente de esto, y con un gran cariño la hemos visto varias veces en televisión, en videos, en entrevistas. Es una gran, no sé si llamarla activista, pero le tenemos un gran cariño a Silvia, realmente geseliana de corazón, como muchos de los que estamos acá, casi todos, digamos. Acá está Roberto Mésaros, bienvenido Roberto. Roberto está casado con Silvia Gesell, ¿no es cierto? Él es el albacea y fue el heredero de Silvia y de su biblioteca. Aprendimos muchísimo con él y documentación. Bueno, así que así vamos construyendo. Y Silvia es de las fundadoras. Silvia es licenciada en sistemas con estudios de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo un año de profesora de historia, tiene una gran vocación por la historia, ella es muy precisa, es un placer hablar con ella, es muy técnica, tiene 14 años además de docencia en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y la capital federal, ¿sí? A lo que se le agregan más de 30 años de trabajo en sistemas, participando en importantes proyectos de variadas industrias, como ser las de automóviles, petróleo, laboratorios químicos, etcétera. La mayor trayectoria en el sistema que ella tiene profesional, esto es importante, es en bancos y en el sistema financiero. Particularmente, justamente en bancos, lo que le ha permitido de primera mano ser protagonista de la crisis del 2001-2002. Y ahí todos, muchos, y entre ellos ella también, comenzamos a hacernos preguntas, muchas preguntas, sobre lo que estaba pasando. Y a investigar, y nos fuimos encontrando entre todos, nosotros, y con Silvio Gesell. Así empieza esta historia para muchos de nosotros, con esa crisis. La crisis del 2001-2002 la conmovió profundamente y la movilizó a tratar de entender qué es lo que ocurría en la Argentina para caer cíclicamente en crisis tras crisis financieras. Incursionó en partidos políticos para intervenir en estas situaciones y intervino como miembro del Partido de la Red, el famoso Partido de la Red, no encontrando la solución. Leyó mucho e investigó en internet hasta encontrar la figura de Silvio Gesell, profundizando en su obra magna El orden económico natural. Se convirtió en una entusiasta defensora de sus ideas. Con esta inspiración ha participado casi desde su inicio en el proyecto de moneda par, estudiando y promoviendo su aplicación como moneda complementaria. Integró el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell a partir de su creación y, dada su vocación docente, ha realizado presentaciones y ha dado pequeñas charlas, tratando de compartir con otros sus conocimientos, y ha tratado de compartir con otros sus conocimientos en forma autodidacta también, tal como lo que van a poder ver hoy y lo que van a poder escuchar. Así que es un verdadero honor tenerte acá, Silvia, una gran alegría. Gracias a todos por estar acá, y Silvia, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hace 3 meses atrás Carlos me había indicado para hacer la primer charla inicial en el instituto, y con este mismo tema, que no es un tema menor. Lamentablemente, no, dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, porque pudimos escuchar las magníficas exposiciones del ingeniero Guillermo Andró y del doctor Héctor Sandler.
Así que lo que yo voy a decir ahora es como un cierre, digamos, a esas exposiciones, porque yo me alimenté de ellas, precisamente. La idea es realmente comprender la importancia de la trascendencia que le dio Hessel al tema de la tierra, porque todo el mundo se remite al tema monetario con respecto a Hessel. Sin embargo, el primer tomo, como bien lo comentó en algún momento Guillermo, el primer tomo fue la tierra, no fue el de la moneda, si bien el de la moneda es muy importante. Esta charla se basa en disertaciones brindadas por el doctor Héctor Sandler y por el ingeniero Guillermo Andró. Se complementan con aportes personales y toma como eje el tema con el que abriera su obra magna El orden económico natural, Silvio Gesell. Me refiero a Libre Tierra, tema al que considero no se le ha dado la debida atención desde hace mucho tiempo. La idea no es hablar del libro, sino que veamos en nuestra realidad argentina, y a través de la nuestra seguramente se podrá extrapolar la de otros países del mundo, el porqué de la importancia que le dio Silvio Gesell a la tierra y el porqué del llamado a restablecer el orden natural. Comencemos por introducir la importancia de la tierra en nuestras vidas. Cuando hablemos de tierra en esta charla, no nos estaremos refiriendo solamente al suelo. Nos estaremos refiriendo a todo lo que ella implica y que comprende todos aquellos elementos que son necesarios al ser humano para vivir. Todo cuanto el ser humano necesita para su sustento, confort y desarrollo lo obtiene de la naturaleza, lo que en economía política se denomina tierra. Suelo, agua, aire. Estos elementos en su estado natural son riqueza potencial que el trabajo del ser humano al explotar, extraer, modificar y transformar su estado convierte en riqueza real. Tengamos presente este concepto a lo largo de esta exposición. La tierra es el factor primario de la producción. Se olvida a veces la base de la existencia material del ser humano. Ahora bien, más allá de que podamos o no producir algo, la realidad es que el ser humano es un ser espiritual, pero encarnado en un cuerpo físico. Un cuerpo físico que debe ser alimentado todos los días, un cuerpo físico que tiene que respirar 60 veces por minuto, un cuerpo físico que debe dormir en una cama un tercio del día, o sea, que tiene todas las exigencias del mundo animal. El ser humano no puede vivir sin tierra. Argentina es un extenso territorio, el octavo en el mundo en superficie, con baja densidad de población y una población pésimamente distribuida. Esto lo estamos corroborando hoy, que por efecto de la pandemia, en el AMBA, el sitio con mayor propensión al contagio por la alta densidad poblacional. El AMBA posee una superficie de apenas 3.833 kilómetros cuadrados, pero donde reside el 35% de la población total del país, alrededor de 15 millones de personas. Argentina tiene una extensa plataforma submarina. Junto a Chile, es el país más próximo a la Antártida, un continente aún no explotado, y al pasaje de Drake que comunica los dos océanos, Atlántico y Pacífico, pasaje obligado mientras no se había construido el Canal de Panamá, que ocurrió en 1914. Es un país que lo tiene todo para ser una potencia, y sin embargo, no obstante, hay un incomprensible estado de pobreza y exclusión. ¿Cómo es posible que, disponiendo la Argentina de tan vasto territorio y destacándose los argentinos por ser tan listos, más de un tercio de la población viva en precarias condiciones de vivienda? Casi un 10% de sus habitantes vive como gente primitiva en chozas denominadas
Villa de Emergencia. Esto comenzó con los barrios del Ata en 1910 y luego vivir en Los Caños, ya en 1930. ¿Somos menos vivos de lo que suponemos o hay un factor externo a nuestra voluntad y aparece como traba a la voluntad de vivir como es debido a un ser humano? Vivimos hacinados. ¿Se puede corregir esta inequidad? Por supuesto que sí, lo acreditan los sistemas de varios países en el mundo: Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Cuál sería el remedio? Dictar una ley que diga: señor, usted es en buena hora dueño de su lote y puede hacer sobre él lo que le plazca, mientras sea lícito. Pero el creciente valor de su lote no es suyo. Nadie es consciente de todos los bienes que se generan con el aporte de toda la sociedad. Sin este aporte nada sería posible. Todos estos bienes son los que elevan el valor de la tierra. El creciente valor de la tierra es un bien público. ¿Por qué? Porque es efecto del desarrollo de toda la sociedad. Por lo tanto, es un capital social que está en las manos del propietario por crecer sobre el lote, pero que ha sido producido por el desarrollo de la sociedad. Por tanto, el propietario debería pagar anualmente un tanto por ciento de ese valor. Esteban Echeverría, en su libro La contribución territorial, lo expresó de este modo: el impuesto territorial es entre todos el más seguro, el más fácil de establecer, el que menos dificultad presenta para su recaudación y el que proporciona al Estado una renta fija. Autores como Kessner, Smith, Ricardo, George, Whitstead, Walras, Gusen, Marshall, Samuelson y el mismo Silvio Gesell, entre otros, se pronunciaron a favor de este impuesto, argumentando que, tratándose la tierra de un recurso de oferta totalmente inelástica, el mayor valor que registra al desarrollarse el contexto le pertenece a la sociedad. Si esto fue visto tanto tiempo atrás, ¿por qué no se ha puesto en práctica? Padecemos escasez de vivienda y vivimos hacinados por causa de un sistema de leyes positivas clave en todo orden social. Para el positivismo, el orden jurídico está separado del orden moral. Las normas jurídicas no necesariamente deben ser justas o moralmente aceptables para ser consideradas como integrantes del derecho vigente en determinado territorio. El orden jurídico es el conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas que rigen en un lugar determinado, en una época determinada. Cómo fue que el orden se fue construyendo en las tierras de Hispanoamérica y luego fue alterado. En las colonias hispanoamericanas regía un conjunto de leyes denominadas reindias. Hay que recordar que en la época que se dictaron se creía haber llegado a las Indias. Tenían una base fundamentalmente cristiana. La colonización fue acompañada por las órdenes religiosas cristianas. En esas leyes, los indios eran hombres libres, vasallos del rey de España. A medida que se dieron los movimientos independistas, el ordenamiento jurídico fue cambiando y paulatinamente fue adoptando el derecho romano. Esto concuerda con la aprobación del Código Napoleónico en Francia en 1804. Esto también va ocurriendo en el mundo a medida que de imperiva del latín argumentar, causándolo. El latino proletari designaba a los ciudadanos de las clases más bajas, que no tenían propiedades, solo aportaban prole, hijos, o sea, ejércitos, soldados para los ejércitos y más tarde fuerza de trabajo. Y así deriva proletariado. Volvemos a repetir, padecemos escasez de vivienda y vivimos hacinados por causa de un sistema de leyes positivas clave en todo orden social. La base de este sistema es el Código Civil, que establece un sistema para acceder a la propiedad
de la tierra extraída del antiguo derecho romano. En nuestro país comienza a regir en 1871 al sancionarse el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Arfield, a pedido del entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, y aprobado a libro cerrado en el Congreso con más de 4.000 artículos y 600 notas aclaratorias. Según este sistema, la tierra se puede vender y comprar como si fuera una mercadería y no un don de Dios. Permite que cada uno consiga la tierra que necesite según su proyecto de vida. Lo perjudicial en él es que el dueño de un lote de terreno se hace dueño del reciente valor que adquiere y puede especular con él. Por causa de la creciente demanda por nuevos nacimientos, por mejoras de la comunidad, inversiones en cloacas, agua, corriente, carreteras, etc., el lote aumenta de su valor, o sea, su precio de mercado, y el dueño se enriquece con ese valor sin hacer nada. Esto quizás no hubiera traído demasiados problemas si se hubiera establecido en un tiempo y lugar donde la distribución de la tierra hubiera sido equitativa, pero no fue así. Entonces cabe preguntarse ahora, ¿cómo se distribuyó esta mercancía que es la tierra en Argentina? ¿Quiénes se beneficiaron de un bien tan preciado como es la tierra? Este cuadro es una tremenda simplificación, puede ser criticado, pero el objetivo es reducir el tiempo discursivo para explicar a grandes rasgos cómo se distribuyó la tierra en territorio argentino. Esto comprendió dos etapas fundamentales. La primera, cuando Argentina formó parte del Imperio Español, pasando por el adelantazgo, gobernación y virreinato. La segunda etapa, de 210 años, es el proceso de independencia, guerra civil y confederación y república a partir de 1810. En la primera etapa, el ordenamiento jurídico establecía que las tierras americanas eran propiedad de la corona. El rey era un representante de Dios en la tierra, por lo tanto, en última instancia, era propiedad divina. Merced de Tierra fue una institución jurídica de la corona de Castilla en los siglos XV y XVI, aplicada en las colonias de América, consistente en una adjudicación de predios realizada en beneficio de los vecinos de un lugar que se realizaba como método de incentivar la colonización de las tierras conquistadas. Su origen se sitúa en la institución de la merced medieval. Al caer el rey Fernando VII de la Casa Borbón, cuyos colores eran celeste y blanco, en manos de Napoleón en 1808, se produce la excusa perfecta para que las colonias se organicen por sí mismas, dado que el propietario, el rey, ya no está. Es entonces cuando comienza el traspaso de la propiedad de la tierra a los que adquieren el poder en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es indudable que Inglaterra, eterno rival de España, va a ayudar al cambio de poder. Sufrimos 2 invasiones y la apropiación de las Islas Malvinas por este país. Existían zonas del territorio en manos de los indígenas, tanto en el norte como en el sur. Producto de la recuperación de estas tierras, hay un reparto que no fue muy equitativo. Además, legalmente surge el concepto de propiedad privada individual de la tierra en el Código Civil que antes mencionamos. Es entonces que comienza una importante causa de las tragedias de nuestro país, que nuestro país ha sufrido: la concentración de la propiedad de la tierra. Quienes tienen la concentración de tierra y por lo tanto los beneficios que reportan son los que tienen el poder de adquirir más tierra y además de controlar a los sucesivos gobiernos. Veamos que en 1836 una familia como los Álzaga disponen de 159.475 hectáreas. Y ya en 1928, por efecto de las alianzas matrimoniales, los Álzaga-Unzué pasan a tener 411.938 hectáreas. Terrible la concentración producida. Desde 1860 a 1930 se permitió que los dueños de la tierra, los que concentraban las mayores extensiones, se hicieran extremadamente ricos, embolsando el creciente valor del suelo.
Funcionó porque el país vivía de la exportación agraria. El 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. Al depender la expansión económica del país, no de la acumulación de la burguesía local, sino del sometimiento al imperialismo inglés, toda tendencia al ahorro se hacía inútil, no había posibilidades de inversión en otras actividades productivas que la agropecuaria. Y las ganancias se derivaban en gastos dispensiosos, a crear nuevos circuitos de consumo lujoso y superfluo. Veamos aquí algunas de esas lujosas inversiones, como fueron los palacios que todavía hoy se observan en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Palacio Anchorena es uno de esos casos, que hoy es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Palacio Paz, que hoy es Círculo de Militar. Y tenemos el Palacio Dupont, Hotel Park Hyatt. Desde 1860 a 1930, el mundo había sido como un mercado abierto, donde la Argentina colocaba sus productos que eran para el mundo baratos y sus recursos provenían sustancialmente de los impuestos aduaneros. De alguna manera los pagaban los compradores extranjeros. La gente que vivía en Argentina podía gozar del salario porque los impuestos internos eran bajos, atrayendo inmigración europea, como fue el caso de Silvio Gesell, que llega a nuestro país en 1887. Después de la Primera Guerra Mundial se puso a fin a 100 años de expansión económica y se instalaron en Europa estados proteccionistas. Inclusive en Norteamérica, con el New Deal de Roosevelt entre 1933 y 1938. El mundo entero abandonó el libre comercio para entrar en el proteccionismo, o sea que el mundo le dio la espalda a Argentina, que vivía de las exportaciones agrarias. Era entonces el momento de imponer el sistema de cobrar a los propietarios la renta del suelo, que hasta el momento solo se había dedicado mayormente a derrochar la riqueza en forma absolutamente improductiva para el país. Sin embargo, esto no ocurrió porque los propietarios de la tierra se protegen. En lugar de elegir ese sano camino, se decidió el peor de todos. Al alcanzar la crisis mundial de 1930, se produce el primer golpe militar desde la Constitución del 53. Nace así el régimen tributario que hoy nos rige, impuesto por la fuerza. Como toda medida impopular, el impuesto a las riquezas nació en un verano por decreto de emergencia, plazo perentorio de 3 años y con un objetivo: hacer caja. Fue durante la Gran Depresión, precisamente el 19 de enero de 1932, durante el gobierno de facto del general Uriburu, que firma el decreto ley 11.586 que impone el impuesto a los réditos. Y siguieron permitiendo que los propietarios siguieran embolsando la renta del suelo. El presidente Agustín P. Justo, con la formalidad de la sanción de un Congreso marcado por el fraude, le dio sustento legislativo a través de la ley 11.682 del 12 de enero de 1933. Estableció la vigencia del impuesto hasta el 31 de diciembre de 1934. Desde esa época, casi todos los años tuvo modificaciones y prórrogas. La intervención del gobierno federal en la actividad económica resultó cada vez más intensa. En 1934 se legisló la recaudación centralizada de los impuestos. Ley 12.139, sancionada el 21 de diciembre de 1934. Que serán luego distribuidos a las provincias en régimen de coparticipación, en lugar de permitir a estas recaudarlos y remitir la parte correspondiente al gobierno central, como había sido hasta entonces la norma. En 1947 se crea la Dirección General Impositiva, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, que agrupará a la Dirección General de Impuestos a los Réditos y Administración General de Impuestos Internos. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, es un organismo de recaudación de impuestos autárquico del Estado argentino, dependiente del Ministerio de Economía. Se crea durante la presidencia de Carlos Menem, el 19 de octubre de 1996. Sobre esta pésima base ha crecido la venenosa planta que es el sistema actual
el sistema impositivo. Una telaraña legal que ahoga a la sociedad entera y fomenta la corrupción moral. Hoy, esta mortal telaraña está formada por más de 90 impuestos al trabajo, la producción y el consumo, y ha hecho de cada argentino un delincuente para sobrevivir a este saqueo constante. Es una de las consecuencias, la constante inflación. Guerra civil e inseguridad reemplazan subversivas. Las ideologías subversivas no fueron reemplazadas por otro contexto ideológico. Lo predominante en el nuevo contexto social son los impulsos, vicios y tendencias más viles y primitivas de la naturaleza humana, tales como la envidia, el egoísmo, el resentimiento, el odio social, el nihilismo, respecto a los que tienen algo. El pobre ha sido convertido en delincuente. Y aquí vale la pena escuchar sobre un texto de Silvio Gesell. Corresponde a una conferencia pronunciada por él en Zúrich el 5 de julio de 1917 y figura en su libro El orden económico natural. El origen del estado de guerra civil imperante en todas las naciones civilizadas es de naturaleza económica. Fatalmente se produce por la organización humana antinatural, es por sus efectos similar al estado de beligerancia. Al final de cuentas, las guerras y cacerías de esclavos de épocas pasadas nunca tuvieron otro objeto que el de producir por la fuerza exactamente el mismo estado de cosas que hoy admiramos bajo el nombre de orden civil. O sea, la creación de una clase especial de trabajadores sobre la cual la clase dominante puede descargar todas las penurias de la vida. Esta división del pueblo en rentistas y burros de carga es antinatural y en consecuencia solo puede ser mantenida por procedimientos violentos, tanto físicos como morales. Pero ante la violencia reacciona la violencia. Ello significa la guerra. Del régimen tributario emerge la injusticia, la desigualdad, la violencia, la guerra civil. El Estado se queda con casi el 60% del fruto del trabajo del pueblo. Trabaja y perecerás. Invierte y serás castigado. El monumento del canto al trabajo de Rogerio Ilurtia, en mi visión, parece más de canto a la esclavitud. ¿De quién se le ocurre mostrar a gente arrastrando una enorme piedra, lo que nos remite a las imágenes de los esclavos construyendo las pirámides? En cambio, el rentista obtiene beneficios sin hacer nada. En el ámbito académico de las ciencias económicas, ¿qué ocurre aquí? Como había expresado al inicio de la exposición, la riqueza es hija del trabajo y del capital y de la tierra. Para las ciencias económicas, la tierra es olvidada. En el Levítico 25-23 dice exactamente: la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Las ciencias económicas, al considerar al suelo, la tierra propiamente dicha, como capital, desconoce y niega a este factor de producción, eliminándolo del reparto de la renta. Se traslada esa riqueza al propietario de la tierra o al dueño de ese capital. Entonces es reemplazado por los impuestos al trabajo y la producción. Esta y no otra es la trampa sutil que imponen las ciencias económicas. Tanto la izquierda socialista como la derecha neoliberal son dos caras de una misma estafa social al no modificar ni la una ni la otra el sistema fiscal de impuestos. Pena sin fin para los trabajadores. En la actualidad los recursos impositivos resultan insuficientes para cubrir el gasto público. Y si estos no alcanzan, se deben cubrir con el endeudamiento y o la emisión. Se agrava el panorama debido a que la Argentina carece de un sistema monetario, no tiene moneda. Por eso, desde el más humilde hasta el presidente, ahorran en moneda extranjera. ¿Qué peor cosa puede ocurrir para que nuestra soberanía nacional desaparezca? Este estado de situación se ha podido dar por efecto de la imposición del derecho positivo. El derecho natural son un conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre.
El derecho natural es universal y eterno. Por su parte, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho positivo es temporal, ya que se adapta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. El derecho natural debería limitar al derecho positivo en el caso de contradecirlo, porque se trataría de algo injusto. También debería orientar a su creación. Sin embargo, nada de esto ocurre. Fuimos pasando de la idea de un orden divino, natural, donde el poder era concedido como un mandato divino al concepto del Estado que rige hoy en todos los países del mundo, regidos por el derecho positivo. Y para sellar este cambio se instaura en 1804 el Código Civil de Napoleón Bonaparte. Él expresó en vida: mi verdadera gloria no consiste en haber ganado 40 batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado por nada, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Y sabía de qué hablaba. Con este código se restablece parte del derecho romano. Sacrifica los intereses de los más débiles, como la mujer o el obrero. Las relaciones familiares organizadas por el Código Civil consagraban la potestad absoluta del pater familias por sobre su mujer y sus hijos, siendo inspirados por el esquema de la familia romana. Nosotros tenemos un reflejo de esto en nuestro Código Civil. Y esto no es menor, porque no se trata del Dios de una religión en particular, sino el completo olvido de que hay un orden natural, y en ese orden todo funciona en armonía y en paz. Hay equilibrio. Las tribus primitivas lo entendían un poco mejor que nosotros, la humanidad actual, y funcionaban de acuerdo a ese orden. ¿Qué pasó con aquello de invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia? En una campaña del 2013 se propone retirar crucifijos e imágenes religiosas de las salas de audiencias públicas. Se alegaba la influencia de la Iglesia Católica en las decisiones judiciales de un Estado laico. Ahora, la pregunta es, ¿se trataba de neutralidad religiosa o ausencia de justicia? Hoy el Estado es Dios. El legislador oficia de intermediario, el que va a dictar, el que va a decir qué es derecho. Los gobiernos son representantes del Estado y los ciudadanos son sus feligreses y se dividen de acuerdo a sus creencias metafísicas religiosas en materia política. La insolencia no exige del cumplimiento de la ley. Es un principio que viene del derecho romano, que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción, o más bien diría ficción legal, de que habiendo sido promulgada han de saberla todos. Ahora, ¿cómo cumples algo que no entiendes ni conoces? ¿Cómo dotas de sentido una norma que además de ser impuesta, nunca fue compartida? ¿Cómo da fuerza social al derecho si parte del sentido útil de este surge si solo si la persona a quien se aplica comprende los beneficios que hay en cumplir una norma? ¿Quién se atreve a hacer una demanda invocando el Evangelio, el Torá, la Biblia o el Corán para declarar que un derecho positivo contraría un derecho natural? El derecho de hoy, que rige a la multa que se va a aplicar por conducir mal, el derecho a entrar en un país o salir de él, no tiene nada que ver con el derecho de los dioses, el derecho racional o el derecho natural. Es el derecho positivo puesto en existencia por obra del poder. Un poder que está en una organización llamada Estado. La fuerza del derecho positivo es la espina dorsal del derecho vigente. El problema es saber hacia dónde se orienta, si hacia el bien o hacia el mal. Todo derecho positivo vulnera al menos un derecho negativo de una persona. Ejemplos de derechos negativos son la libertad de expresión, la vida, la propiedad privada, la libertad de religión, el habeas corpus, un juicio justo, la liberación de la esclavitud.
Debemos levantar en la Declaración de Derechos un muro inexpugnable por todos sus lados para evitar que unos hombres en nombre del Estado puedan atacar a otros hombres. Esto lo expresó Juan Bautista Alberdi, un ser multifacético del cual también deberíamos poder estudiar con mayor detenimiento. Hoy en cambio vemos que el imperio del derecho ha sido reemplazado por el imperio de la ley. ¿Y cómo podríamos estar restableciendo el orden natural? A través del impuesto a la renta de la tierra. ¿Cuáles son las políticas que permitirían la prosperidad general? Restablecer el sistema de renta de la tierra tal y como lo establecía la Constitución de 1853. Esto devolvería la prosperidad a nuestra Argentina. Este sistema rentístico liquida al perverso negocio consistente en especular con la tierra e impulsa a todos los propietarios a hacerla ingresar en el proceso de producción. La recaudación fiscal conforme al valor del mercado de la tierra, desgravando las mejoras y al mismo tiempo eliminando los actuales impuestos, impulsará en tal grado a la actividad económica que se demandarán más capitales reales y más trabajadores. Restablecería el equilibrio social. En la lista de la derecha, en verde, se resumen los beneficios de adoptar el sistema de renta de la tierra. Por el contrario, a la izquierda, en rojo, se resumen los perjuicios que se derivan de no haberla adoptado. ¿No es acaso lo que estamos viviendo hoy? Veamos. Si en un terreno se emplea trabajo, el Estado castiga con impuestos a la inversión realizada. Si se deja vacante como está, no empleo trabajo ni capital, con lo cual se libra de impuestos. Resultado, subiría el valor en venta de la tierra, costaría mucho el desarrollo local, habría pocas casas y pocas mejoras, subirían los alquileres y la subsistencia, menos oportunidades de trabajo, bajarían los jornales, se generarían toda clase de impuestos para solventar el gasto. Con el impuesto a la renta de la tierra, si se grava toda la tierra en proporción a su verdadero valor y se desgrava totalmente toda clase de mejoras debido a trabajo y capital. Bajaría el valor en venta de la tierra, se fomentaría el desarrollo de la localidad, habría más casas y mejoras, bajarían los alquileres y la subsistencia, habría más ocasiones de trabajo, subirían los jornales y bajarían los impuestos hasta quedar solo el único impuesto. La renta de la tierra es un mejor vivir. Bien, hasta acá llegó la charla, les agradezco la atención. Los temas han sido superficialmente explicados, hay mucho más para poder analizar y ojalá esto sea un incentivo para impulsar los cambios en el régimen impositivo. Bueno. Estás muteado, Carlos. Carlos, estás muteado. Perdón, fantástico, Silvia, fantástico. Muchísimas gracias. Decinos vos, para mí ha sido muy claro, qué conclusión y qué recomendaciones, que han sido bastante abundantes, nos podrías resumir vos para poder concluir esta disertación tan clara. Lo más importante es que la libre tierra que tanto desarrolla como primera instancia es lo que yo entiendo que es lo que deberíamos impulsar en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en todo el país se están produciendo graves problemas justamente por el tema de la tierra. Leía en una de las aportes en los grupos de WhatsApp que se estaban impulsando el crear grupos de trabajo sobre tierras fiscales como algo similar a lo que había establecido Rivadavia con los anfitesis, algo parecido, es decir, no tomarlo en propiedad, que siguieran siendo tierras fiscales, pero que se les permitiera desarrollar producción. Lo mismo por el tema de los grandes, es decir, nosotros no tenemos que ir hacia las revoluciones agrarias porque sabemos que no sirven para nada,
porque a la larga lo único que hacen es cambiar unos terratenientes por otros. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un ordenamiento jurídico que permita una distribución más equitativa de la tierra. Porque si nosotros grabamos impositivamente a la tierra los grandes latifundios, estos, para evitar tener que pagar altísimos impuestos, tendrían que pasar esa tierra a la producción, lo cual traería mucho trabajo, mucha mayor, digamos, acceso a la tierra, cosa que hoy no tenemos. Porque uno de los problemas que el sistema Procrear, lo escuché, genera es, le dan facilidades para construir, pero no le dan facilidades para tener el lote de tierra, que es carísimo. Entonces el Procrear se queda a medio camino. Perfectamente, clarísimo. Y decime vos, Silvia, esto para mí es una novedad, lo de aplicar el régimen de la ley de enfiteusis de Rivadavia, tema que tenemos que volver a rescatar con más tiempo, quizás lo podemos mencionar acá, temas controvertidos en la historia nacional por desconocimiento, generalmente de todos nosotros, o distorsión en la información. Otro de los motivos por los cuales nos reunimos en este instituto es poner esto en orden en el pasado, tener un futuro más claro en relación a estos temas. Entonces te repregunto, Silvia, por el tema actual de tomas de la tierra, y vos decís que escuchaste a alguien que estaba proponiendo que esas tierras tomadas siguieran siendo fiscales, pero que fueran destinadas a una producción o una mejora, siguiendo el viejo rey de enfiteusis. Una idea excelente para mí, no la había escuchado. ¿Dónde fue? Sí, yo lo vi hace poquito en uno de los grupos de WhatsApp de la comunidad PAR. Y a mí me llamó la atención porque, claro, uno asocia con lo que uno ha visto de la historia. Y es nada más que traer, es decir, es como que la gente quiere la tierra, o sea, necesita. Para mí lo peor es el hecho de que tengamos tantos latifundios, o sea, no solamente, sí, también, me parece bueno el tema de las tierras fiscales y me parece bueno también porque hay un concepto que la tierra es de la comunidad, es algo que es lo que decía Hessel, es decir, es la manzana de la discordia la tierra, porque no hay tanta, es decir, hay mucha tierra, el problema es de quién es propiedad de esa tierra. Hoy unido al tema de la tierra está el tema del dinero. Yo también me armé toda una presentación para entender la problemática del dinero y por qué estamos en la situación que estamos. Porque en este momento hay unas fabulosas cantidades de dinero en manos de muy poquita gente. A nosotros nos han transmitido la idea de que hay superpoblación. Yo hice el ejercicio de matemático, es decir, bueno, a ver, tomamos un país, China, ¿qué superficie tiene? Bien, ¿cuál es la población mundial? Tomemos 10.000 millones de habitantes, distribuyámoslo en China, le quedaban un montón de metros cuadrados de sobra si concentramos a toda la población dentro de China. ¿Y todo el resto qué? Y hoy por hoy ni siquiera existen 10.000 millones de habitantes. Significa que nos han imbuido de una idea de superpoblación que no existe. Lo que existe es una excesiva concentración de población en pocas ciudades. Eso es lo que hay. Entonces, ya había una idea de llevar la capital hacia afuera, porque no puede ser que en 3.300 kilómetros cuadrados tengamos 15 millones de habitantes y todo el resto del país que está vacío. Bien. Te puedo decir que es muy claro, de vuelta tus comentarios y explicación. También puedo hacer muchos comentarios y quiero volver a que ha sido muy clara y concisa la exposición. Te vuelvo a agradecer, Silvia, en nombre, creo, de casi todos. Ahora vamos a ir escuchando distintas voces. Y ha sido muy claro, blanco sobre negro. Y uno de los temas que me gustaría que puedas ampliar un poquito más, nada más, y escuchar tu opinión, podría ser el siguiente, en relación al régimen de la tierra y a la historia argentina, nuestra personalidad, nuestra herencia, nuestro patrimonio histórico.
Y yo quiero destacar algo que así dicen tus inspiradores, como ha sido el ingeniero Andró acá presente, y Héctor Sandler, y muchos otros como Roberto Mésaros, quien siempre me recuerda que Silvio Gesell quería para los trabajadores la totalidad del ingreso del trabajo, a diferencia de Marx, que aceptaba exacciones al trabajador o en las inversiones. Y volviendo a esta tradición, la Revolución de Mayo trae en una tradición social cristiana una cantidad de derechos de libertad hacia el hombre y a su patrimonio, como es, por ejemplo, el de la esclavitud, y en esta tradición la ley de enfiteusis de la tierra era de la corona. Ahora te voy a pedir que nos hagas una ampliación, cómo era de la corona española, y cómo hoy en las colonias inglesas sigue siendo hoy la tierra de la corona, como en Australia. Por eso tienen tan buen sistema impositivo, y no existe el derecho privado absoluto como acá, sino que el mayor valor de la tierra se socializa y no tiene problemas fiscales, en el sentido de no hay déficit fiscal en Australia, y hay pocos impuestos, con lo cual si en la Argentina hubiera pocos impuestos, explotaría la producción y el trabajo. Entonces tu referencia a la ley de enfiteusis, a Esteban Echeverría, que mencionaste muy bien, esto de unitarios y federales nos ha traído confusión, porque hay errores de las dos partes, y voy a mencionar a uno y te doy la palabra, que es el del famoso brigadier general Juan Manuel de Rosas. Rosas es muy controvertido por propios y extraños, pero de Rosas voy a decir que la primera campaña del desierto la hizo él, mucho más sangrienta y exitosa eventualmente que la de Roca, porque trajo las grandes fronteras junto a los indios. Roca también trabajó con los indios, pero lo que quiero decir es que Roca repartió creo que 1 millón de hectáreas y Rosas 8 millones de hectáreas entre las familias cercanas a él. Un régimen conservador ganadero, ¿no? Ahora, en relación a este reparto de tierras de la época de Rosas y de Roca, quería escuchar tu mención, y en segundo lugar esta herencia hispana y cristiana con relación a la propiedad de la tierra, lo mismo en las colonias inglesas, y que ahora no se estaría cumpliendo en Argentina. Silvia, creo que es útil esta apreciación tuya, por favor. Gracias. Bueno, respecto a la distribución por efecto de las conquistas, digamos, no hay mucho que decir. Evidentemente había un sentido conservador, quizás alentado desde afuera, probablemente, para concentrar tierras y no permitir una, digamos, apertura hacia el mundo. Evidentemente, digamos, no voy a abrir opinión sobre cómo se constituyeron las familias acá. Evidentemente han tenido un enorme poder, todavía hoy lo tienen. Lo que pasa es que de esos poderes, como ocurrió con las fábricas, que pasaron del poder de las fábricas, pasaron al poder de las corporaciones, lo mismo está pasando lamentablemente ahora con el tema de la tierra. O sea, la tierra está pasando ahora a poder de las corporaciones, y eso es lo más preocupante para mí en estos momentos. Y con el tema de la tierra en el pasado, hay que pensar que nosotros veníamos de un sistema feudal. En el sistema feudal, los señores eran los encargados de proteger a sus vasallos, porque ante cualquier ataque estaban obligados a protegerlos, a cuidarlos, y era el que les daba el lugar y la tierra o el espacio para producir. No eran dueños, pero sí era lo que los proveía de la tierra y los protegía. Entonces, ese concepto, en definitiva, es el concepto, si se quiere, el concepto de corona o del señor feudal, es el concepto de la comunidad. O sea, hoy sería la comunidad. En ese momento la gente no tenía esa posibilidad o el conocimiento o el estado de conciencia que tenemos hoy. Entonces descansaba en la protección del rey, en la protección del señor feudal, quien sí era el que distribuía distribuía las bienes, distribuía la tierra. O sea, en aquel momento los señores tenían un mandato divino, que es el mandato de Dios, que los chinos también reconocen. Es decir,
ellos, es decir, por ejemplo, en China reconocían que si el señor no cumplía con los designios y protegía a su pueblo, el pueblo tenía el derecho de derrocarlo. Y eso lo admitían. O sea, cuando el señor se excedía en sus funciones, el pueblo tenía el derecho de reclamar el poder para sí y elegir a otros gobernantes. Entonces, eso significa que, sin que nosotros lo entendamos, esos señores tenían un mandato, tenían una obligación moral, por eso eran elegidos de Dios. Con el tiempo que eso se fue pervirtiendo, se fue transformando, yo no lo discuto, pero nos olvidamos del trasfondo filosófico que había detrás de eso. Entonces, cuando hablamos de la tierra, en aquella época a nadie se le ocurría hablar de la propiedad individual de la tierra, ni de los catastros, ni de los loteos, ni nada. La tierra era tierra. Entonces, y el Señor era la comunidad. Hoy, volver a eso cuesta, pero es lo que deberíamos entender. Y quizás deberíamos cambiar lo del Estado, porque Hessel lo vio claramente y lo escribe, que él no ve al Estado como si fuese el protector, el padre protector. Él ve al Estado como un territorio en el cual hay unos propietarios de la tierra, que son los que controlan, que tienen a la fuerza para proteger sus territorios, para proteger el poste de alambrado, como decía Rousseau, y es el que además dictamina qué leyes hay que hacer, qué leyes hay que imponer para que cumplan todos y mantengan el sistema territorial, y es el que también dicta qué hay que enseñar, qué es lo que hay que enseñar, todo con el objetivo de mantener ese Estado. Nosotros quizás lo que tenemos que hacer, a mi modo de entender, es cambiar esta idea de Estado en la cual vivimos hoy para ir hacia un real sentido de comunidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos del Estado al sentido de comunidad, la situación cambia, y que es un poco, me parece, lo que se vivía los seguidores de Hessel en Europa, donde constituían zonas donde la tierra no era propiedad, es usufructo. En definitiva, todos somos usufructos, porque nadie se lleva la tierra a la tumba. Es decir, nosotros somos transitorios en esta tierra y solamente hacemos usufructo de algo durante un periodo de tiempo y lugar, nada más. Muy bien, muy claro, muy claro. Redondeame el tema de las colonias inglesas hoy y las nuestras originalmente, ¿no? La propiedad de la tierra, porque a veces, ¿por qué se habla de la ley de enfiteusis? Quiero aclarar, es cuando la tierra que es nacional, porque además de por sí la tierra de un país está regida bajo la soberanía nacional, como la Argentina. La soberanía es del Estado, no es de los particulares, pero hay un uso de la propiedad particular que nosotros, de acuerdo a lo que dice Hessel, es abusivo, porque la renta de la tierra a través de algún impuesto, alguna alícuota, no se socializa y corresponde al beneficio de toda la sociedad que le dio el mayor valor a esa tierra. Y eso hace que al no cobrarse esa renta, que aumenta todo el tiempo el valor de la tierra, yo tengo que imponer otros impuestos a los trabajadores, a las inversiones, a las pymes, empobreciendo a la sociedad para pagar el gasto público. Si hubiera un sistema de renta de la tierra, esto no ocurriría y la distribución sería mayor. Recordemos que Silvio Gesell recomendaba esta renta de la tierra para pagar a las madres embarazadas y en los primeros años para criar a sus hijos, y que se puedan dedicar toda su atención y energía a eso y a la adecuación de los niños, cosa que permitiría tener una mejor sociedad y no que los niños queden solos sino criados por sus padres. Eso se podría implementar fácilmente. De hecho, se habla de la jubilación de las madres de casa, de los seguros de desempleo y tantas cosas. En su momento hubo algo como el plan Jefes y Jefas de Hogar, que hay que reconocer que en la crisis buscó destinar recursos del Estado a esas familias. Ahora bien, podría hacerlo para todas, no faltan recursos. Redondeando la pregunta, y quiero que
que algunos otros compañeros aquí presentes pregunten. Contame vos el tema de la propiedad de la tierra inglesa, la corona y Argentina. Yo no sé si voy a responder tu pregunta, pero sí quiero hacer un comentario respecto al tema de la tierra en Inglaterra. Es decir, los ingleses tuvieron muy claro muchas cosas. Por ejemplo, pensemos que Canadá, Australia y Nueva Zelanda son zonas, sobre todo Canadá y Australia, muy difíciles de poblar, porque no son territorios de grata, digamos, decir, no son buscados por la gente para habitarlos. Entonces, evidentemente, para impulsar la ocupación, tenía que de alguna manera generar incentivos. Es muy probable que por eso hayan permitido un sistema de renta de la tierra, porque eso permitía un acceso más fácil a la propiedad de la tierra. No creo que eso lo haya extendido a todas sus posesiones, a todas sus colonias. O sea, nada es gratuito en esta vida. Miden con distintas varas según a dónde y en qué lugar correspondió. Claro. Eso es mi visión. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo ahora quiero abrir el micrófono, o que lo vayan haciendo, y recomiendo lo siguiente para aprovechar esta excelente expositora, muy comprometida, reitero, de muchos años. Entonces conoce mucho del tema. La idea sería primero hablar bienvenido Félix, escuchar a los referentes como Guillermo Andró y Héctor Sandler. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que ustedes tienen de escuchar a alguien que tanto ha estudiado lo que ustedes nos enseñan, y Silvia, tan conocedora, y después al resto, si en el chat me pueden poner, yo quiero hacer una pregunta, etcétera, y van abriendo los micrófonos por orden. Si están de acuerdo, empecemos con Héctor Sandler o Guillermo Andró, y después el resto manden un chat y nos vamos turnando para preguntarle a Silvia. Gracias, por favor. Guillermo Andró, si querés hablar vos primero, y después lo dejamos a Héctor. Si no, voy a abrirle el micrófono a ver si está Héctor Sandler. Si estás por ahí, por favor, me gustaría escucharte. No sé si estás Héctor o... Bueno, Laura Bentancur quiere dar una explicación. ¿Podés hablar, Laura? Porque me parece que yo no puedo liberarte el micrófono. A ver si estás, Guillermo Andró, por ahí. ¿Se me escucha? Sí, Laura, te escuchamos, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Nada, yo no quería hacer ninguna pregunta porque toda la información dada me excede. No pertenezco al palo de ustedes, mi tarea es terapéutica, pero lo que sí quiero comentar es que me gusta mucho esto de fundamentar todos estos conceptos o estas cosmovisiones que están dando en base al derecho natural y diferenciarlo del derecho positivo. También me da como una especie de alivio pensar que uno puede salir de este círculo vicioso impositivo, y que Silvia nos da casi como el caminito de qué manera salir de este sistema impositivo, no sé decir perverso o cuasi perverso. Creo que con eso, esas dos cositas me gustaron mucho. Bien, muchas gracias, porque lo que mencionás del derecho natural es muy importante, se ha perdido en función de una exacerbación del derecho positivo, como bien lo explicó Silvia. La tierra forma parte y es inherente a la naturaleza y a la necesidad del hombre y de la comunidad, dijo Silvia.
No podemos excluir al hombre y a su comunidad de la tierra, que es lo que está pasando. Y en el pasado no fue así. Y esto es de fácil solución. Nada más. Guillermo Andró, ¿estás por ahí? ¿Puedes hacer una pregunta, Sí. por favor? Sí, bueno, felicitarla a Silvia porque ha sido una clase magistral realmente, que pronto va a ser dada en todos los colegios primarios, secundarios y fundamentalmente en el ingreso a la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas. Para que el país se dé vuelta, la inteligencia tiene que darse vuelta, ¿no? Porque es muy importante la cita de Bastiat cuando decía: cuando el saqueo se convierte en un estilo de vida para un determinado grupo social, con el paso de tiempo ese grupo tiende a crear para sí mismo un sistema jurídico que lo autoriza. Y eso es lo que se hizo en nuestras facultades con la nacionalización de la Universidad Argentina. Entonces, es muy importante lo que está pasando en estos días, en esta presentación de Silvia, porque es la patada inicial. Vos fijate que la Confederación de Colegios de Ciencias Económicas está atendiendo este tema y estuvo presente en esta charla el presidente de la Confederación de Colegios de Abogados. Entonces es muy interesante lo que pueda estar pasando. Por supuesto que tengo muchísimas cosas para decir y aportar a lo de Silvia, sobre todo en esta difícil coyuntura en la toma de tierras, pero acá tiene que hablar el mentor de esto, que es Héctor Sandler. Pero antes de darle la palabra a Héctor, que es el responsable de la clase magistral de Silvia, quiero decir que el director de suelo del Gobierno Nacional se llama Luciano Scatolini, es una persona magnífica. En una presentación que hizo en el Instituto de la Suprema Corte, acá en La Plata, dijo que la tierra es el principal caja de los intendentes, que se lo dijo un propio intendente. Ustedes sabrán que yo metí preso a Bruera porque me pidió $220.000 para rezonificar una tierra, entonces le hice una denuncia y cayó preso todo el gabinete. Pero fíjense cómo la corrupción política, o sea, este tema de la tierra genera el más grande fuerza para la corrupción política, además de llevar a la gente a una vida miserable, a la ruina y a destruir la célula básica de la sociedad, que es la familia. Porque yo los invitaría a que vean que la pobreza en la Argentina tiene cara de mujer y viven en rancho de chapa con sus 3, 4 hijos en una situación desesperada. Y fíjense, el intendente de La Plata acaba de decir que es un problema de martilleros, de escribanos, de corrupción, ¿no? De punteros y de abogados que se avivan con todo esto, cuando en realidad es el origen de toda la corrupción política que está destruyendo el nervio de nuestra sociedad. Así que quería avisar, porque es un tema de estos momentos, pero pienso que el que le tiene que poner la calificación acá es el doctor Sandler, que es el maestro de todo esto. Bueno, gracias Guillermo. Silvia, no sé si querés decir algo y le damos la palabra a Héctor. No, agradecerles a ellos, tanto al doctor Sandler como a Guillermo, porque ellos han trabajado, han impulsado también muchos años tratando de poner luz en estos temas. Yo estoy poniendo un granito más, digamos, para ver si logramos que esto de una buena vez empiece a dar efectos, a dar resultados. Porque la verdad que ya estamos muy agobiados, los argentinos ya estamos muy agobiados. No puede ser que esto siga así. Gracias, Silvia. Héctor, esperamos todos con muchas ganas tus comentarios. Bueno, Héctor, una cosita nomás, quiero decir que el señor Sandler, jurista, 26 libros escritos, fue diputado nacional y 2 veces, y además habló de Silvio Gesell y de Rudolf Steiner siendo legislador nacional en el gobierno, y siempre defendió el orden económico natural, cosa que no es habitual en nuestros diputados, y ahora menos porque cada vez están menos ilustrados. Así que vamos a escuchar un político ilustrado. Te escuchamos, Héctor. Bueno, no sé si político ilustrado o fracasado, porque la carrera política mía
quizás sirva de termómetro, porque yo entré de diputado nacional cuando nadie me conocía, ni yo mismo quería ser diputado nacional. Lo que pasa es que había un amigo que necesitaba un candidato, yo estaba en Córdoba y acepté, con el enojo de mi señora. Bueno, de ahí empezó mi carrera política, es decir, parece vergonzoso, pero me entusiasmé porque si en esas precarias condiciones había entrado diputado nacional, entonces lo que decía mi abuelo, que era catalán, dice, este no va a ser presidente. Yo creí que era cierto. Bueno, quería ser presidente del Club Leones, pero no presidente, sino que al revés. En cada elección que me presentaba obtenía menos votos. Y finalmente, ¿no?, el cierre de mi carrera política fue la expulsión. Claro, yo puedo decir que fue la junta militar que ordenó mi condena. Fue así, pero no, tampoco vi que muchos adherentes míos fueran a salvarme la vida. En una palabra, quiero decir que el discurso que ha expuesto también Silvia, tan ordenadamente, tan claro, me hace recordar las palabras de otro luchador por estas ideas, que era don Mauricio Viravent, dueño entonces de Porcelana Americana, que solía decir, estas ideas son tan claras que no se ven. Pero esto no fue el invento de don Mauricio Viravent, sino que fue una experiencia histórica de él, porque había un brasilero que lo había escuchado a don Mauricio exponer estas ideas y no entendía nada. Entonces don Mauricio le dio una obra de Henry George, ¿no? Dice, te encierras en el cuarto y cuando lo entiendas me hablas. Y este brasilero, cuando salió, después de varios días o horas, no sé, fue que le dijo, mira Mauricio, Morris, lo que pasa es que esto es tan claro que no se puede ver. Y yo esto lo tomaba como una broma de los años 60, lo he vivido en carne propia. Y de alguna manera quisiera advertirlos a todos ustedes, porque podemos sufrir o ignorar este defecto. Algo hay en este propósito que es autodestructivo en cierta medida para la comprensión. Porque es tan simple, son tantos los problemas de la vida social actual que se resiste la gente a entender que una de las raíces de todos sus problemas sea simplemente este. Hay una especie de resistencia, no puede ser que yo me he recibido en el Politécnico, sé hablar 2 idiomas. ¿Qué tendrá que ver esto con el problema de la tierra? Yo con la tierra no tengo nada que ver. Es decir, este es un problema que hay que comprenderlo, inclusive no solamente en la difusión de estas ideas que tan bien ha hecho Silvia y tan clara, sino en pensar que hay una resistencia ontológica en la constitución del ser humano. No los argentinos solo, que los pueblos hayan tenido distintos rumbos no evita que en todos ellos se haya repetido el mismo fenómeno. Más aún, observemos nuestra sociedad. Tenemos alrededor de un 12% de gente viviendo en villas miserias, es decir, en la miseria habitacional, para ser más claro. No quiere decir que estén en la miseria habitacional, ranchos, tinglados, lugares malolientes. Se lo ha visto en el florecimiento de las villas. ¿Qué sucede en las villas? Aquel que está un poco mejor edifica 2 o 3 pisos y los renta. Es decir, ahí tenemos una persona en muy precaria condición y vuelve a repetir el síndrome de Anchorena, por dar un nombre. Él también ahora tiene un lote y entonces lo renta para que edifique un departamento, una habitación arriba, y crece y vive de los alquileres de lo que él mismo alquila. Entonces hay un fenómeno acá genético, social, que hay que tenerlo muy presente. Si salimos del campo intelectual, ahora creo que estamos en el campo intelectual, nos estamos ilustrando el pensamiento de Silvia, tiene la paciencia de escucharme a mí, han escuchado a Andrés, que es muy buen disertante, pero todo eso está conectado a una faz práctica. De alguna manera, los que han comprendido bien esta idea, hay quizás algunos de los presentes que la consideren una buena idea
pero todavía no hay un enamoramiento de esta idea. Pero aquellos que han pensado que esta es una gran solución, yo les advierto que de este obstáculo material para llevarlo a la práctica. Les transmito nada más que dos territorios. Uno es el territorio político. Yo he fracasado totalmente en mi carrera política por insistir en esta prédica. Si yo hubiera desistido y hubiese adoptado los modos y costumbres actuales, bueno, por ahí sería todavía diputado o senador nacional. El error mío fue en tratar de explicar esto en el seno del Parlamento. Cuando empecé la primera vez, en el primer año, en el año 63, fue tal el golpe que yo me atreví a hacerlo abiertamente, ignorando esta resistencia. Entonces, vean lo curioso, me eligieron los periodistas el diputado del año. Terminé a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, con un conjunto de borrachos que los que habían pagado la cena. Yo estaba contento, digo, no era nadie, ahora soy el diputado del año. Pero eso fue el primer año. Si yo voy al último año, el último año estuve 4 meses encerrado en distintos lugares a ver por dónde podía escapar. Y yo digo la verdad, había muchachos y jóvenes que me trataron de ayudar, pero no hubo movilizaciones para salvar a este personaje. Más aún, en mi propia familia no faltó el que dijera, bueno, también se metía en cada cosa. Le estoy contando esto no para desanimarlos, sino para explicarles que la claridad de este pensamiento, de esta idea, no refleja, ¿no?, el muro increíble humano que tenemos que vencer para beneficiar a los que se oponen a esto. Resulta que uno lo pretende ofrecer a los que más se benefician, que son los que viven de su trabajo. Pero es su trabajo muy duro, explicarle a los que viven de su trabajo que la solución pasa por este lado. Máxime si por H o por B llegó a conseguir un terrenito en el cual edificar un modesto rancho. Yo dice, mira, la solución pasa por pagar la renta del suelo. ¿De mi terreno? Bueno, de todo terreno. No, conmigo no te metas. Es decir, estoy hablando de la paz de psicología social. Estoy hablando de este puente difícil de pasar de la exposición teórica a la actividad práctica. Con esto no quiero desanimarlos, ni mucho menos, pero quiero advertirlos de algo que yo no fui advertido. En su momento, cuando aprendí esto, los que de alguna manera me explicaban, no me advertían del muro que luego yo viví, pétreo, fuerte. Y claro, hay esto que a veces yo discuto con mi amigo Guillermo, acá presente, cuando él le echa la culpa, y con razón, a algunas clases políticas argentinas, a algunos gobiernos. Y yo insisto siempre que repase el código de Hammurabi del año 1700 años antes de Cristo, que es unas pocas piezas de aquella época. Pero hablo de 2000 años antes de la actual, o sea, 4000 años, donde en aquel momento ya se hablaba de las bondades de la propiedad de la tierra. ¿Para quién? Para los propietarios. Es algo que está encarnado en esta, digamos, en este castigo de Adán y Eva, que éramos seres espirituales, nos mandaban a la tierra, y entonces como ángeles, con corpóreos, y somos medio malignos. Toda esta charla que le estoy dando es con la mayor ternura para prevenir cómo lograr un éxito respecto de este ideal, porque es un ideal que merece ser vivido, porque resulta que si no se vive, si no se practica, vea lo que está pasando actualmente. Yo no quiero ni remotamente hacer política acá en este momento, ni menos en este acto, pero ¿no tiene la sensación que estamos en manos de borrachos? Uno se le explica mejor, diciendo que este personaje ya se sabe que es un pillo y este otro. No, yo creo que no es verdad. Existe ese personaje, pero está todo como una especie de tontería de no saber a qué tenerse. Yo, con todo respeto, que no se divulga, ¿no? Yo he escuchado el discurso del actual presidente. Digo, pero qué pavada dice este hombre, no es consciente de lo que está diciendo.
Pero el problema no es él, sino que lo dice con total impudicia y los que lo escuchan, uno es vagón, otro en contra. Pero es un conjunto de pensamiento totalmente borroso. Digo esto porque la labor que Silvia nos ha presentado tan claramente, aunque parezca mentira, constituye el mayor obstáculo. Es decir, necesitamos hacer un trabajo, por lo menos yo lo he asumido así, en la cátedra, en la familia, en la amistad, casi semejante, no lo quiero equiparar, pero algo semejante al sacerdocio. No lo quiero equiparar, pero exige un tesón y una fuerza de carácter espiritual muy fuerte. Sí, Héctor, muchas gracias, coincido con eso. Te quería agregar una cosa, cuando hablabas del presidente y los políticos, que generalmente desconocen el tema. Renta de la tierra es un tema desconocido, por lo tanto, la labor que hacemos acá, la que has hecho vos como pionero, Guillermo Andró y otros, es la difusión, el conocimiento, etcétera. Pues podemos hablar mucho sobre la Constitución argentina, sobre este punto que se han olvidado. Más allá que corresponde criticar a la clase académica y política, quiero rescatar que el concepto de rentas a la tierra es desconocido. Por eso es una de nuestras incumbencias, como Silvio Gesell ha publicado y hablado mucho, y consideramos que es un patrimonio del pensamiento argentino, también internacional y alemán, obviamente, pero dado que acá ha tenido mucha repercusión, lo queremos rescatar y volver entonces al tema de la divulgación y difusión que hacemos aquí. Reitero la invitación a todos, no solo para exponer, sino después vamos a recoger trabajos de ustedes escritos, los muchos que ha hecho Héctor, los vamos a ir publicando y difundiendo, no solo en la página, sino en otros ámbitos. Un poco hablo como instituto, que es una reunión de todos. Esto no es propietario de alguien en particular, sino de nuestra comunidad, que hace muchos años que somos geselianos y nos vamos conociendo, y es uno de nuestros objetivos. Entonces, antes de decir esto y agradecerte muchísimo, Héctor, porque es uno de los grandes pioneros indudables de esto, es devolverte la palabra a vos, Silvia, para que hagas un comentario y avisarle a Roberto Mésaros, que creo que estás por ahí. Roberto, ahí está, levantando la cabeza, ¿cómo te va? A ver si vos podés desconectar el micrófono y te queremos escuchar, porque es otro de los pioneros, quien ha cedido toda la biblioteca de Silvio Gesell y sabe mucho de estos temas y del valor del trabajo geseliano. No sé, Roberto, si nos escuchás, podés liberar el micrófono, y mientras tanto, Silvia, si querés hacer algún comentario. Sí, comprendo perfectamente lo que dice el doctor Sandler. Entiendo claramente que no es fácil de incorporar estos conocimientos, sobre todo teniendo en cuenta que lo mismo le ocurrió al mismísimo Silvio Gesell en Europa, cuando él trató de introducir estas ideas siendo ministro de Finanzas, y lo sacaron. Es decir, no era admisible estas ideas en aquella época. Hoy probablemente tengamos el mismo problema, pero lo que sí me queda muy claro es que este tema del impuesto a la renta de la tierra necesariamente tiene que ser acompañado por una reestructuración de las entidades financieras. Tiene que ser al mismo tiempo que el tema de las entidades financieras. Es decir, no pueden funcionar los bancos tal y como están funcionando ahora. Eso es clarísimo. Si se logra un cambio dentro del ámbito impositivo de la tierra, tiene que estar al mismo tiempo acompañado por el cambio en el sistema impositivo con respecto a los bancos. El funcionamiento de los bancos tiene que ser diferente. Los bancos no pueden estar creando dinero de la nada como lo están haciendo ahora, generando burbujas tremendas dentro del mercado financiero. Es decir, el mercado financiero en sí mismo no debería existir. Nosotros hablamos de la tierra, pero el mercado financiero no debería existir. No puede ser que el dinero cree dinero. ¿De dónde sale eso? El dinero que cree dinero sale del trabajo de la gente. Está muy bien, está muy bien. En lo personal me parece, nos coincidimos completamente. Lo del mercado financiero creo que es complejo. El mercado de capitales tiene, y también quiero aclararlo por las dudas, Silvia, y para los asistentes, que es una relocación de ahorros también,
y de inversión. Lo que es cuando hay un abuso regulatorio y cuando lo que nosotros decimos que el dinero crea dinero, que el dinero trabaja, en realidad hay una confusión entre el capital financiero y el capital de trabajo, el capital de inversión. Por ahí no es ahora el momento de desarrollarlo, pero el mercado de capitales tiene una acción virtuosa que es transmitir los activos o ahorros hacia una estructura productiva. Lo que es la burbuja financiera o la burbuja inmobiliaria es el abuso de los instrumentos en forma especulativa, que es una distorsión de una idea general y donde vemos lo que está pasando, los abusos en general regulatorios y en el uso. Así que vale la aclaración, porque en realidad yo me estoy refiriendo a los abusos, porque claro, evidentemente el ahorro es necesario, solo que no como lo tenemos nosotros, porque al estar contaminado por el tema de los abusos, se distorsiona y no funciona como corresponde, pero en realidad debería haber un mecanismo donde que es la Robinsonada que expone Hessel, o sea, habla de ahorro, pero no habla del ahorro como las distorsiones que estás mencionando, sino sí, con otra forma que en realidad sería revisar la ley Glass-Steagall, que fue la que justamente se generó en Estados Unidos para ir contra esas distorsiones financieras, es decir, sí, la verdadera inversión. No, respecto de lo de Héctor, yo un día estuve con el periodista Bernardo Neustadt y le comenté el problema de la tierra. Y Bernardo me dice, ¿pero qué problema de la tierra? Si lo que sobra es la tierra en este país. Y encima están cultivando en el agua con la hidroponía y qué sé yo. O sea, fíjate vos lo difícil que es por todos lados entrarle al sentido común para que noten esto, pero por eso es tan importante el PowerPoint que armó Silvia, porque esto debe estar en la base cuando la Universidad Argentina abandone el nacionalismo, que es lo que estamos presenciando nosotros. El otro día la Nata dijo que lo que estamos presenciando es el final del gobierno nacional. Y esto que Mendoza exit, Córdoba exit, Misiones exit, gente que se quiere rajar del país y generar una secesión, bueno, va a producir que el orden constitucional se pueda llevar adelante. Y quiero decir otra cosa, estuvimos en una reunión con Teddy Caragosian el otro día, y Teddy dijo una cosa muy interesante. Dice, no, esperen un poquito. Acá, antes que el sistema del Poder Ejecutivo, antes que el Poder Legislativo y antes que el Poder Judicial, está el poder del sistema fiscal. O sea que, y entonces yo le dije una frase que yo la armé, creo que es mía, pero no sé, que dice así: la política fiscal es la más poderosa herramienta de política económica, la más poderosa herramienta. O sea, lo único que debería proponer un gobierno es cuál va a ser su reforma fiscal. Y además es fuente del derecho. Y entonces acá tenemos o derecho natural o derecho romano. Bueno, y además principios de orden económico, político y social. Cuando la gente se dice, ¿por qué no funciona la democracia en la Argentina y no funcionan los partidos políticos? Señores, hay que remitirse al sistema de impuestos, o sea, al sistema fiscal. Por eso no funciona ni el Congreso, ni la justicia, ni el Poder Ejecutivo, es todo un desastre. Así que es interesante esa reflexión. Nada más. Gracias, Guillermo. Lo de Teddy es muy importante. Acá está Claudio Acurso, que querías hacer una pregunta, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como soy contador, algo de impuestos entiendo. No entiendo los impuestos, entiendo lo que es trabajar para tener que pagar tantos impuestos. Pero, pasando a lo siguiente, pregunto, Guillermo, ¿me podés explicar por qué hablas del concepto nacionalización de la facultad? ¿A qué llamas nacionalización de la facultad? Perdón. Sí, muy importante. La nacionalización, los universales, que es lo católico también, vino a terminar con las discusiones. O sea, en la Iglesia Católica, antes era una confederación de iglesias, con sedes en Roma, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Cada uno tenía una libre hermenéutica, los unía a la Biblia, los evangelios. ¿Y qué pasó? Para cambiar este sistema, hubo que poner
a un pontífice máximo, un primero, y después el Papa, que diga qué es lo que dicen los evangelios, para poder cambiar los evangelios. Bueno, el nacionalismo, o sea, los unitarios, para poder cambiar el régimen fiscal para que los beneficie a ellos, para crear un orden legal, utilizaron lo mismo, que es la nacionalización de la universidad. Se acaba la discusión acá. El derecho es lo que decimos nosotros que es, o sea, el Código Civil. Y cállense y no se mencione la Constitución. Por eso ningún constitucionalista argentino sabe que los dos pilares de la Constitución, para lograr ese orden jurídico, ese derecho natural, es, primero, el sistema fiscal de rentas, y el segundo es el de juicio por jurado. Hoy nosotros vemos el mamarracho que es la justicia argentina, y si no tenés justicia, no tenés paz. Entonces la democratización de la justicia es los juicios por jurado, no poner jueces amigos del bando este para que después sean amigos del otro bando, que es lo que se quiere intentar con esta reforma judicial. Entonces, y vos lo hablás esto con un constitucionalista y se te queda con la boca abierta, como le pasa a los economistas que están acá, cuando, ¿sabés que hay un sistema fiscal de rentas en la Constitución? Y lo tienen oído, pero no saben exactamente de qué se trata, porque esto ha sido la función de la universidad, el filtraje y la impostación filológica. Por eso de nuestra universidad no sale ningún Alberdi. Salen muchos Cicerones, pero ningún Alberdi. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, Silvia, por respeto también al público y a la hora, si querés dar alguna exposición, después le vamos a pedir a Julio Archet también, y estamos grabando, hacer una exposición también más armada para que podamos tener el acceso con Silvia. Silvia, por favor, si querés hacer un cierre, si no hay más preguntas, y desde ya agradecerles a todos la paciencia, la presencia, y rogar que todo esto de alguna manera tenga mayor trascendencia, que sería el objetivo para lograr la prosperidad de Argentina tan demorada. Acá estamos Muchas gracias a todos. No es o no debería ser algo oscuro esto, ¿no es cierto? Algo difícil, sino algo accesible al resto de la gente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como una invocación, más allá de Dios como fuente de toda razón y justicia, decir, bueno, esto se aclare, el conocimiento llegue a quienes tienen que llegar, inclusive a quienes nos gobiernan, nos juzgan o dictan nuestras leyes porque lo desconocen. Ya vamos a encontrar la manera. Bueno, muchas gracias de todos. Silvia, dale. No, nada. Sí, realmente hay que rogar porque las ideas que tenía Silvio Gesell, que realmente eran, para mí, me han iluminado mucho, porque me han dado realmente el norte que me faltaba, porque sinceramente para mí fue una bisagra el 2001-2002, realmente no fue una situación que nadie esperó, fue una situación muy fea, muy negativa, y tenemos que hacer algo para que eso no vuelva a suceder. Sí, muchas gracias Silvia, gracias Laura Bentancor, a todos, y la verdad que es un placer muy grande, nos quedaríamos mucho tiempo, hay para conversar y analizar, pero siempre me han dicho que es conveniente darle un cierre a nuestros encuentros para que no se excedan demasiado y tenemos cosas que hacer. Pero dicho esto, la generosidad de Silvia, tu claridad, hemos disfrutado mucho, yo en lo personal, creo que mucho acá de tu colorida explicación, tu buena exposición, estéticamente impecable, atractiva, así que realmente nos ha ayudado mucho a entender esto, y también creo que entendiendo la historia también nos entendemos a nosotros mismos, porque es lo que pasa ahora también. Así que lo has hecho muy bien, Silvia, sinceramente, y te estamos muy agradecidos. Así que a todos, bueno, una despedida. Por favor, Silvia, decinos, sí. Gracias a ustedes, porque realmente hay que agradecer el hecho de que la paciencia para escuchar, porque a veces no son temas, si bien uno trata de hacerlo lo más atractivos posibles, no siempre resultan atractivos, cuesta a veces entender algunas cosas, pero aún así, bueno, agradezco mucho el esfuerzo. Bueno,
Muy bien, gracias a todos y con un gran afecto nos despedimos. Encontramos el primer jueves del mes que viene. Espero que bien técnicamente, pero hemos sido más de 25, 30 personas, te digo Silvio, quizá más, que han entrado y saliendo, y esto lo armamos a último minuto por este problema técnico que no se va a repetir, esperemos, y fue muy exitoso. Así que el mes que viene, acuérdense, primero jueves de cada mes. Tenemos buenos expositores, así que les mandamos la invitación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Felicidades. Hasta luego, felicidades. Gracias, gracias. Gracias, Silvia.